Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir trabajando, vamos a elaborar nuestro presupuesto. Habíamos adicionado nuestras nuevas partidas, habíamos generado ítems, ¿no? Y estamos ordenando normalmente nuestro presupuesto. Entonces, nosotros lo que nos va a pasar a veces es que vamos a encontrar algunas partidas que no están de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Tal vez no tienen una unidad de medida que nosotros estamos buscando, ¿no? Una específica que nosotros queremos trabajar. Y si lo buscamos dentro de nuestro catálogo de partidas, no lo hay que encontrar, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso, no? Entonces nosotros vamos a poder crear una nueva partida, vamos a crear nuestra partida, nuestra propia partida, vamos a poder editar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros encontramos una parecida que nos convenga trabajar? ¿No? Nosotros lo podemos editar. En eso no hay que tener problema, nosotros podemos editarlo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en esta parte, nosotros, cuando estamos trabajando por primera vez, o según lo que otras personas ya hayan trabajado, si nosotros recién estamos aprendiendo dentro de este software, vamos a tener diferentes tipos de partidas de datos, ¿no? De una base de datos distinta, ¿no? Entonces, con respecto a esto, esta parte, nosotros vamos a un poco trabajar más en esta ocasión, ¿no? En esta parte de nuestro presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros tenemos que ver el análisis de precios que sea correcto, ¿no? Eso como primera vez, ¿no? Tal vez en un siguiente trabajo ya no vamos a trabajar mucho, ¿no? Simplemente vamos a adicionar nuestras partidas, eso va a ser lo interesante. Entonces nosotros tenemos que poner énfasis en todo lo que hemos aprendido en metrado, ¿no? Es ese orden de la norma técnica que corresponde, nosotros tenemos que trabajarlo aquí. Esa parte donde nosotros practicábamos, ¿no? Nuestro análisis de precios unitarios en el Excel, también lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Entonces esas cosas ya deben quedar claras. Nosotros tenemos que trabajar según lo que hemos ya aprendido. Tenemos que aplicar eso aquí, ¿no? Entonces, nosotros antes de comenzar tenemos que explicar algo importante, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, nosotros esta parte dentro de hoja del presupuesto, nosotros podemos editar aquí estas partidas, ¿no? Podemos editarlo, podemos ver, por ejemplo, los recursos, podemos cambiar un poco alguna cuadrilla, alguna cantidad, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Cuando nosotros editamos en esta parte de la hoja del presupuesto, dentro de un presupuesto que estamos desarrollando, dentro de una carpeta que nosotros estamos desarrollando, ese cambio que se hace, por ejemplo, en esta partida, se va a desarrollar en este espacio, en este presupuesto que estamos desarrollando, en este archivo que estamos desarrollando, ¿no? Si le hacemos cualquier cambio, solamente va a quedar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un nuevo proyecto, esos cambios no van a estar, no van, no van a quedar. Entonces vamos a empezar a volver a trabajar nuevamente, ¿no? Que podemos hacerlo, ¿no? Tal vez para cada proyecto podemos trabajar uno nuevo, ¿no? Siempre, a veces los precios se van modificando, ¿no? Se puede trabajar, pero lo más conveniente es trabajar en el catálogo, ¿no? Cualquier tipo de edición que nosotros le vamos a dar, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos acá a estructuras, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar, vamos a editar alguna partida, supongamos la unidad de medida, los recursos que existen, ¿no? Podemos editar aquí, eliminar, adicionar algún recurso, ¿no? Supongamos que aquí no son los recursos que nosotros estamos buscando, pongamos que faltan algunos recursos, vamos a adicionar algunos recursos. Cuando nosotros trabajamos dentro del catálogo de partidas, esto sí va a quedar para todos los proyectos que nosotros vamos a trabajar dentro de la base de datos del S10. Entonces vean esa diferencia, ¿no? Entiendan esa diferencia. Si nosotros editamos dentro de nuestra hoja de presupuesto, dentro de nuestro archivo que estamos trabajando, solamente va a quedar en ese trabajo. Pero lo que convendría, lo que sería lo más óptimo, sería si vamos a editar, por ejemplo, alguna partida que nosotros vamos a utilizar siempre, tenemos que editarlo dentro del catálogo de partidos, dentro de este espacio, ¿no? Editamos recursos, editamos, no sé, o vamos a crear uno nuevo, vamos a crearlo dentro de este espacio, ¿no?
para que en el próximo trabajo que hagamos, ¿no? Y en los siguientes trabajos aparezcan esos cambios, aparezca esa base de datos que corresponde, ¿no? Yo espero que entiendan bien esa parte, ¿no? Entonces, nosotros ahora tal vez podemos trabajarlo aquí, ¿no? Ningún problema, no hay ningún problema, pero ese cambio solamente se va a dar dentro de nuestro archivo, ¿no? Ya saben, esa diferencia tienen que ponerla en práctica, ¿no? Cuál es lo que conviene en todo caso? Entonces, vamos a editar nuestras partidas, ¿no? Vamos a comenzar creando una nueva partida. Si nosotros no encontramos la partida específica que vamos a trabajar, nosotros lo podemos crear. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿no? Supongamos que acá dentro de concreto nosotros queremos poner, o en otro título nosotros quisiéramos poner, ¿no? Dentro de otro título nosotros quisiéramos poner una nueva partida que nosotros vamos a crear, ¿no? Porque no existe en la base de datos, o nosotros estamos creando una nueva, ¿no? Según nuestro criterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que decimos es clic derecho en este espacio, adicionar partida. Y nosotros lo que se aparece es el catálogo de partidas, la mecánica que nosotros más o menos estamos conociendo, ¿no? El catálogo de partidas es como la base de datos, ¿no? No solamente había de partidas, ¿no? Había de títulos, había de clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la mecánica que nosotros también debemos ir comprendiendo. Lo mismo será para recursos también, ¿no? Entonces, ingresamos aquí y decíamos que si nosotros empezamos a editar o a crear dentro de este espacio de catálogo de partidas, ¿no? Que es la base de datos del S10, esta información se va a quedar para toda nuestra base de datos, para los siguientes archivos, presupuestos que hagamos, ¿no? Es importante trabajar aquí, ¿no? Si trabajamos aquí, esto se va a quedar para nuestros próximos trabajos, ¿no? Eso tenemos que verlo también. Entonces, si nosotros no encontramos una partida que nosotros buscamos específicamente, entonces nosotros podemos crear, ¿no? Al igual que, por ejemplo, acá tenemos trabajos preliminares, demoliciones, por ejemplo, y tenemos partidas de demolición con su unidad de medida, las características, el nombre, nosotros también podemos crearlo, ¿no? No es que si no existe no podemos hacerlo, nosotros podemos crear. El S10 no nos da un parámetro, ¿no? Ustedes tienen que trabajar con esto y se acabó. No, nosotros podemos editarlo, ¿no? No es toda la verdad no es del S10, ¿no? Nosotros podemos ver algunas cosas que nos convengan o que nosotros podemos plantear. Eso tengan bien en claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a armar una nueva carpeta a manera de ejemplo, ¿no? Y decimos dentro de partidas, nuevo subítem. Y, por ejemplo, nosotros hay que crear una nueva partida, por ejemplo, ¿no? Una nueva partida. Solo para el ejemplo, ¿no? Una nueva partida. Entonces, dentro de una nueva partida, dentro de las nuevas partidas que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una colección, nosotros decimos nuevo subítem y, por ejemplo, hay que poner pilotes, ¿no? Vamos a trabajar pilotes. Adicionamos, ¿no? Entonces, dentro de pilotes ya tenemos aquí, ¿no? Pilotes, por ejemplo. Y dentro de pilotes, por ejemplo, nosotros podemos seguir trabajando, ¿no? Es importante este orden que tengamos, ¿no? Dentro de pilotes, por ejemplo, nosotros vamos a decir que queremos pilotes, un tipo de pilotes excavados, ¿no? O en este caso le vamos a poner excavado. Ustedes también trabajen, ¿no? Una vez que vean toda la mecánica, ¿no? Adicionar pilotes excavados y vemos aquí, ¿no? Que tenemos pilotes excavados. Entonces, luego de esto nosotros vamos a ver qué vamos a trabajar en pilotes excavados. Nosotros podemos trabajar diferentes especialidades, ¿no? Más o menos como se ordena lo que es la norma técnica. Por ejemplo, podemos trabajar concreto, acero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente clic derecho y, por ejemplo, vamos a adicionar lo que es concreto. Vamos a trabajar. Ustedes pueden ver aquí que este espacio nosotros que tenemos, ¿no? Este icono de aquí nos va a decir que nosotros ya podemos trabajar dentro de este espacio, ¿no? Por ejemplo, lo que es concreto en este caso. Entonces, dentro de concreto, nosotros vamos a trabajar nuestra partida que queremos. Por ejemplo, no podemos añadir, no sé, acero, encofrado, ¿no? De pilotes excavados, ¿no? Así podemos generar diferentes espacios o partidas en este caso, ¿no? Entonces, dentro de este espacio en blanco que tenemos aquí, entonces hacemos clic derecho y va a aparecer este cuadro de diálogo, donde nosotros, por ejemplo, vamos a poner ahí nuestra descripción. Concreto para pilotes, ¿no? Podemos utilizar
esta base de datos nosotros podemos agarrar como un ejemplo, ¿no? Como un trabajo práctico, todo lo que nosotros tenemos dentro de Capeco, ¿no? Lo podemos añadir toda nuestra base de datos, por ejemplo, hacer un trabajo y empezar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Tenemos una descripción, tenemos una unidad de medida y todo esto que vamos trabajando, ¿no? Entonces, la unidad de medida que nosotros vamos a trabajar en este caso sería metros cúbicos, ¿no? El concreto. Podemos elegir otro tipo de unidad, ¿no? Por ejemplo, podemos elegir global tal vez, ¿no? Nosotros queremos trabajar con unidad global, en este caso, ¿no? También lo podemos trabajar. Pongamos que queremos global. Entonces buscamos global, ¿no? Esta es una forma de... También acá, como acá vemos, también tenemos un catálogo de unidades. Podemos crear una nueva unidad de medida, también lo podemos hacer, ¿no? Como les decía, reconozcamos esta forma de trabajo, ¿no? Entonces, acá buscamos en el buscador global y tenemos, ¿no? Tenemos una unidad de medida global, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos trabajarlo así, ¿no? Podríamos trabajarlo, tenemos una unidad de medida global. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces, nosotros dentro de, si seguimos rellenando este espacio, ¿no? Tenemos la descripción, tenemos la unidad de medida que es importante y tenemos esta especialidad, ¿no? Las especialidades donde nosotros podemos trabajar. Podemos trabajarlo en arquitectura, instalaciones sanitarias, en estudios puede ser, o estructuras, ¿no? ¿Dónde lo podríamos trabajar? Si necesitamos trabajar en algún espacio, por ejemplo, dentro de estructuras también lo podemos crear, ¿no? Tenemos catálogo de especialidades, como ustedes pueden ver también, ¿no? Esta es la base de datos del S10. Podemos crear uno nuevo, estructuras, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a ponerle dentro de estudios, ¿no? Supongamos que son estudios, ¿no? Esto como ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es ir seleccionar grupos de registros y retornar, ¿no? En este caso, doble clic, perdón, y seleccionar grupo de registros y retorno. En este caso se ha colocado en esta parte, ¿no? Que esto puede ser indistinto, puede ser estructuras, arquitectura, ¿no? Esto como ejemplo. Entonces, lo que decimos nosotros, ¿no? En esta parte, no la jornada es de 8 horas, la unidad de medida es global, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros lo que hacemos es adicionar, adicionamos simplemente, ¿no? Concreto para pilotes. Acá nos faltaría un poco para darle un poco más de características. Por ejemplo, 200, en este caso 210 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Por ejemplo. Entonces le decimos adicionar. Y acá tenemos, ¿no? Ya tenemos nuestra partida, ¿no? Que hemos creado nosotros. Tenemos una partida. Entonces nosotros aquí, en esta parte de acá abajo, vamos a colocar todo el espacio que corresponde a los recursos, ¿no? Si nosotros tenemos concreto, podemos poner lo importante aquí, ¿no? Ya tenemos una jornada de 8 horas. ¿Y qué es lo que faltaría? ¿Qué es importante? Eso recordemos un poco el análisis de precios unitarios, el rendimiento es importante, ¿no? Entonces nosotros podemos acá poner un rendimiento. O es importante poner, ¿no? Toda partida tiene que tener un rendimiento, ¿no? Supongamos que es 50, aceptamos, ¿no? ¿Para qué? Para que esto lo pueda trabajar, ¿no? Si nosotros ponemos una cuadrilla, ponemos capataz, ponemos recursos, no es la parte ahorita que estemos trabajando, eso también lo hay que trabajar en las siguientes lecciones, ¿no? Pero veamos, ¿no? Esta parte se ha creado nuestra partida. Y así nosotros podemos seguir trabajando. Supongamos que dentro de pilotos excavados también queremos colocar nuevos subítems y queremos hacer lo que es acero de los pilotes, ¿no? Adicionamos acero y acá podemos crear otro tipo de partida, ¿no? En este caso, por ejemplo, acero para pilotes, resistencia a la elasticidad de 4200, por ejemplo, ¿no? Ponemos, ¿no? Lo del grado 60, que es el acero, por ejemplo, ¿no? Le damos una unidad de medida, ¿no? Puede ser varillas, puede ser en este caso puede ser kilogramos, ¿no? Según lo que nosotros vamos a trabajar, podemos utilizar cualquiera de estas unidades, ¿no? No necesariamente lo que nos digan. Eso ya a criterio de los profesionales, ¿no? Lo que nosotros trabajamos, ¿no? Se puede hacer, se puede hacer. Yo quiero que entiendan que
Cualquiera de estas modificaciones se pueden hacer en el S10. Entonces, nosotros podemos crear, por ejemplo, este tipo de partida. Pero no solamente en este espacio, ¿no? Hemos creado uno nuevo. También se puede hacer aquí. Se puede crear en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, tenemos edificaciones y dentro de edificaciones, por ejemplo, tenemos trabajos preliminares o tenemos, por ejemplo, muros y tabiques, ¿no? Albañilería de arcilla o de concreto. Dentro de albañilería, por ejemplo, si nosotros elegimos esta parte, nosotros podemos añadir nuevos tipos de muros, por ejemplo, de partida de muros, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no tengamos aquí la, la medida de nuestro ladrillo, ¿no? De nuestro ladrillo es diferente. No tenemos en la base de datos, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, podemos también, en este caso, duplicarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo duplicamos, ¿no? Este espacio que tenemos aquí, entonces, y le cambiamos el nombre. Por ejemplo, muro de ladrillo de concreto, de amarre de soga, por ejemplo, no sé, le ponemos diferentes características de 25, ¿no? Para un poco ver con la diferencia, ¿no? Supongamos que es por 10 por 5, ¿no? Centímetros, en este caso. También podemos duplicar y estamos modificando ya, ¿no? Estamos modificando y simplemente le ponemos, por ejemplo, acá dentro de estudios también o en este caso, lo que es de arquitectura, ¿no? Los muros pertenecen a la especialidad de arquitectura y adicionamos, ¿no? Vean que hemos adicionado este muro, ¿no? Como hemos duplicado, algunas características quedan, ¿no? Por ejemplo, en la descripción, obviamente, hemos puesto una nueva descripción, ¿no? Con las medidas de nuestro ladrillo, por ejemplo, ¿no? Y lo que queda así, por ejemplo, es la unidad de medida, ¿no? Y los recursos. En estos recursos, si nosotros ingresamos aquí, podemos seguir añadiéndole más recursos, cambiándole, eliminando algunos recursos que no conviene, que como les digo, vamos a venir a trabajar lo correspondiente a recursos en la siguiente lección. Entonces, toda esta parte nosotros podemos ir trabajando. Entonces, de esa manera nosotros podemos duplicar, podemos modificar nuestras partidas. Entonces, no se preocupen si no encuentran una parecida, ustedes lo pueden modificar. De eso se trata esta lección. Ustedes pueden modificar, pueden crear, pueden realizar cualquier cambio que nos convenga, ¿no? En este caso, no es que no he encontrado relleno de compactado y no tiene las características, por ejemplo, nosotros al final tenemos análisis de precio unitario, ustedes pueden ver y tiene algunas características que tal vez a ustedes no les sale, ¿no? Por ejemplo, los recursos, no les salen las unidades de medida o los recursos correspondientes, ¿no? Entonces nosotros vamos a modificar. Bueno, entonces, si nosotros vamos ahora ya, nos dirigimos a lo que es adicionar partida y nosotros vamos a buscar, por ejemplo, nuestro, nuestra partida que hemos creado. Vamos aquí, vamos a pilotes y estamos trabajando, por ejemplo, queremos trabajar concreto, ¿no? Aunque en este caso no va a tener todavía recursos porque todavía no le hemos añadido, ¿no? Esa es ya la siguiente lección. Simplemente le vamos a hacer doble clic y le vamos a que se va a adicionar en esta parte de abajo, como adicionábamos las anteriores partidas, y vamos a esta parte, ¿no? La cuadrícula, hacemos clic y como ustedes han visto aquí en esta parte se ha adicionado, ¿no? Obviamente nosotros lo podemos ordenar, parte de aquí. Entonces tenemos todo esta partida que hemos creado, ¿no? Por ejemplo, concreto para pilotes, tenemos aquí la unidad de medida global. Si le hubiésemos puesto recursos o le podemos añadir recursos, adicionar recursos, le vamos a adicionar recursos, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos crear y modificar. Simplemente si no corresponde, eliminamos, ¿no? Eliminamos si tenemos que añadirle ítems, también le añadimos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos modificar, no solamente creando uno nuevo, podemos crear, por ejemplo, dentro de gastos por ejemplo, a ver, vamos a edificaciones, pongamos en pintura, ¿no? Dentro de pintura tenemos barniz, pintura y queremos otro tipo de pintura que nosotros queremos añadir, una nueva partida y simplemente le decimos nuevo subítem y empezamos a crear, ¿no? Con los recursos que queremos, con la unidad de medida que queremos, con el rendimiento que queremos, ¿no? Y vamos a crear uno nuevo. Bueno,
Entonces, de esta manera nosotros podemos editar nuestras partidas. Hagan el trabajo, realicen ese trabajo, creen esta nueva partida que nosotros hemos creado de pilotes excavados, de concreto, y creen la partida correspondiente. Si no le van a añadir recursos, si ustedes le pueden añadir recursos, le añaden recursos, pero vamos a trabajarlo eso en la siguiente lección. Entonces, podemos añadir nuevos recursos más, podemos eliminar también. Entonces, realicen todo ese trabajo. Y nos vemos en una siguiente lección.